Hola, gente linda, soy Shio y hoy es miércoles 17 de marzo de 2021. Y sí, como notarán, me despunté el cabello y me arreglé las cejas después de un año de encierro. Estoy cumpliendo básicamente ya un año de encierro. Por supuesto, no estricto, veo cómo es el encierro en otras partes del mundo y me queda claro que no estamos así. Pero bueno, aún así sí pesa un año de encierro, de no ver a toda la gente, de no ir a los salones, de no ir al cubículo, de estar todo el tiempo en casa, sí pesa, pero bueno, pues ni modo, tendremos que seguirlo haciendo probablemente el resto del año, eh, hasta que las cosas vayan normalizándose. Yo no sé cómo esté su salud mental después de un año de encierro, pero básicamente no conozco a nadie que después de un año no haya tenido repetidas crisis, depresiones, angustias, cansancios, una sensación de derrota, ¿no? Así. Y bueno, pues lo que nos falta todavía es bastante. De repente con las vacunas hay una sensación de que vamos de salida, pero todavía nos falta bastante. A veces el hecho de que nuestra única mirada a los demás sean las redes sociales tampoco ayuda porque es bastante cansado. Pero bueno, este video no es para hablar de un año de encierro. Este video es un poco un anuncio grande para contarles que justamente hoy en la mañana el Centro de Política Exterior Feminista de Alemania, y aquí paréntesis porque cuando yo me enteré que había una cosa así dije, ¿qué? ¿Cómo? Entonces luego me di cuenta que era una organización no gubernamental y dije, bueno, porque si en efecto hubieran tenido un centro de política exterior feminista, si hubiera dicho, "Oh", me hubiera dado un poco de envidia, pero bueno, la cosa es que sí los financia el Estado alemán, y de hecho no solo el Estado alemán, lo cual es muy raro, los financia también el gobierno de Finlandia, pero bueno, el Centro de Política Exterior Feminista de Alemania, que es una ONG que se dedica, por supuesto, a trabajar temas que tienen que ver con género en sentido amplio, hoy publicó un texto, un estudio comparativo muy interesante es un estudio, digamos, sobre los movimientos antiderechos. En inglés le pusieron antigénero, pero si decimos eso en español creo que se va a entender de otra manera. Básicamente es un estudio comparativo de cómo se están dando los movimientos antiderechos en varias partes del mundo. Y la verdad es que vale bastante la pena y digo que es un anuncio porque yo colaboré un poco con el proyecto. La verdad es que, por supuesto, se podrían decir muchas cosas más, pero supongo que eso requeriría cosas como más gente, más presupuesto y algo que no tenemos ni en las academias ni en las organizaciones no gubernamentales, pues es presupuesto y gente, ¿no? Pero bueno, es un ejercicio comparativo muy interesante. Se hicieron estudios de caso en Estados Unidos, en México, en Brasil, en la región de la Unión Europea y en una región de Oriente Medio que incluye Egipto y algunos otros países para ver un poco cómo está funcionando el movimiento antiderechos. Y de alguna manera sí les recomiendo que lo vean porque creo que mucha gente asume que el movimiento antiderechos está necesariamente vinculado o siempre está vinculado a la derecha y que de alguna manera es algo que siempre se avanza cuando las derechas están en el poder. Y de hecho, el, el, el ejercicio comparativo es muy interesante porque dicen, bueno, sí es de alguna manera una dinámica global, pero como muchos temas que se trabajan con esta dualidad de lo global y lo local, el hecho de que sea una dinámica global no quiere decir que esté unificada y no quiere decir que en cada contexto local se dé de la misma manera, ¿no? Cuando hablan de global no están hablando de que lo global son los centros, los países, digamos, hegemónicos, no. Lo global se refiere de alguna manera a movimientos o dinámicas que ocurren básicamente, no tiene que ser todo el globo, pero puede darse en varias regiones del planeta y hay una serie de interconexiones, a pesar de que en cada lugar sea de maneras ligeramente distintas, ¿no? Entonces, un poco con esa premisa, lo que quieren hacer este grupo de investigadores multinacional es un poco analizar eso, el movimiento antiderechos
como un fenómeno global que tiene particularidades locales. Y hay cosas que yo aquí ya he mencionado, entonces no será una sorpresa que las repita acá, porque es algo que mucha gente ha mencionado, ¿no? O sea, sabemos, por ejemplo, que algo que de hecho ha pasado es la cooptación de una serie de discursos. Los discursos de los derechos humanos han sido cooptados, eso pasa en México, en Estados Unidos, en Brasil, en Europa. La idea de, por ejemplo, de que los papás tienen un derecho para educar a sus hijos como les plazca, es una retórica que se oye mucho, por ejemplo, en la defensa del PIN parental, y muestra cómo se ha cooptado el discurso de los derechos humanos, por ejemplo, también a través de el supuesto derecho a una libertad religiosa que nos escudaría incluso en prácticas que son abiertamente discriminatorias, ¿no? Eso sabemos que pasa y el ejercicio te muestra cómo esto pasa en distintas partes del mundo. También la cooptación de un discurso que pretende ser científico eh, y con el cual todo el tiempo dicen, en efecto, como dice el término ideología de género, que todo lo que tiene que ver con estudios de género, que tiene que ver con estudios de sexualidad, con política LGBT, feminista, es básicamente ideología que no tiene objetividad y que de hecho está peleada con la biología, ¿no? Y ahí sí llama la atención porque incluso una de las cosas que hacen ver es que este es uno de los tropos que no solo ha movilizado la derecha, sino también distintas formaciones que presuntamente se hacen llamar formaciones de izquierda, ¿no? Incluso por ahí menciona, si no me equivoco, es el caso de Nicaragua. No, ya me acordé. Es el caso de Ecuador, donde en algún momento incluso Rafael Correa toma una posición en contra de la ideología de género. Entonces, te muestra que incluso gobiernos que son en principio gobiernos de izquierda o movimientos que son en principio movimientos de izquierda pueden hacer eco de esto, ¿no? Y eso, por supuesto, en México cada vez lo tenemos más claro, porque la penetración del discurso de que hay una suerte de oposición entre la biología, la ciencia objetiva y las humanidades, las ciencias sociales y los discursos alrededor de los estudios de género, es algo que ha ido penetrando de alguna manera en los espacios generales, de las poblaciones generales, pero también en espacios especializados, en los activismos, y eso pasa, ¿no? Entonces, esta idea de que hay una cooptación de un discurso científico que presuntamente avala la derecha, que avala, por supuesto, los discursos innatistas, que avala, por supuesto, los discursos de que hay una especie de realidad biológica última y fundamentada, pues es algo que pasa también, ¿no? Ahora, algo que eso quizá está muy conocido, algo menos conocido, por supuesto, es la cooptación también de una perspectiva internacional multilateralista eh, y también, por supuesto, de retóricas poscoloniales. Y esos dos puntos creo que de alguna u otra manera lo sabemos, pero quizás no hemos caído en cuenta cómo también esos discursos están siendo cooptados por los movimientos antiderechos. Una de las cosas que, por ejemplo, narran, por supuesto, es y dicen, cuando hablamos del movimiento antiderechos, quizás es un error decir que son movimientos que simplemente se oponen a los derechos de las mujeres o de las minorías sexuales, porque en realidad tienen una agenda mucho más amplia, que es una agenda para proponer un orden mundial distinto quizás al que se está avanzando desde distintos organismos de derechos humanos que pueden tener sus limitaciones y sus contradicciones, pero que de alguna manera tratan de crear escenarios más justos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, dicen que precisamente se van creando una serie de pactos, por ejemplo, en el caso de Europa, la idea de crear un marco internacionalista que se oponga al protocolo de Estambul, que de alguna manera sería el marco de derechos humanos en términos de derechos reproductivos y sexuales que desde la Unión Europea se impulsan. Y contra eso se han creado marcos donde está, por ejemplo, Rusia, Polonia, Hungría, República Checa, que son todos estos países europeos que avanzan una agenda antiderechos, una agenda muy conservadora. Y sí lo dicen, dice, también eso pasa en América Latina, también eso pasa en el mundo árabe, es decir, estamos muy lejos quizás de ese momento en el siglo XX donde los discursos reaccionarios eran abiertamente religiosos, ¿no? Y eso lo digo porque, por ejemplo, hace poco incluso veía yo a alguien que decía
eh, que de una posición antiderechos a un discurso religioso hay 3 meses de diferencia, ¿no? Lo decía una persona en una charla que era trans. Yo creo que eso es falso y justo una de las cosas que hace este estudio es mostrar que no, que de hecho estos movimientos también tienen una rama secular muy fuerte y que una de las paradojas que puede tener es que puede ser un discurso profundamente secular, que tiene pretensiones de cientificidad, de objetividad, de marcos jurídicos internacionales, o sea, que no se presenta a sí mismo como un discurso religioso y que su justificación última ya no necesariamente pasa por ahí. Eh, Aunque de alguna manera hay una colaboración con estos grupos en la construcción de un orden mundial alternativo que mantenga las jerarquías, digamos, actuales, o que incluso nos retroceda a momentos donde las jerarquías están todavía más atrincheradas. Entonces, eso es algo muy interesante del estudio porque si dicen no nos equivoquemos, no les importa realmente el tema de los derechos sexuales y reproductivos, de alguna manera es un tema, un tema que usan para posicionar una agenda, para posicionarse dentro de las esferas políticas, ¿no? Entonces, por eso han cooptado los discursos del secularismo, el discurso de los derechos humanos, el discurso de la ciencia objetiva, el discurso del internacionalismo y el multilateralismo, incluso denunciando aparentemente desde una posición que quizás esperaríamos desde otro lado, los discursos, y dicen esto, los discursos imperiales que buscan de alguna manera imponernos la ideología de género a través de órdenes internacionales que quieren instaurarse como un nuevo gobierno, ¿no? Entonces sí dice, bueno, pues hay una cooptación de discursos que además hace mucho más difícil que la población general los reconozca como discursos de derecha, ¿no? Y también por allí está este tema, y lo dicen, han cooptado incluso los discursos postcoloniales, eh, y creo que aquí en este canal, esto lo mencioné hace muchos años, pero por ejemplo en África y en general en todas las excolonias británicas, no era infrecuente encontrar gente que decía pues, que la homosexualidad de alguna manera les era externa, que la homosexualidad era un vicio que el colonialismo y Occidente les había llevado y que la idea de aceptarla también era una especie de imposición colonial, ¿no? Y que ellos tenían otras tradiciones y desde allí trataban de resistir la idea de los derechos humanos, en ese caso concreto de las personas homosexuales. Y lo que algunos estudios, como ese libro famoso que ya tiene unos años de Global Gay, mostraban, es que sin embargo cuando tú veías sus códigos penales, casi todos aludían a un artículo que era el 317 o el 377, donde se penalizaba la homosexualidad y que más bien era eso lo que era una herencia colonial. Es decir, la ironía es que las herencias coloniales fueron las que llevaron discursos homofóbicos, misóginos, lesbófobos, y no quiere decir que ahí fuera un paraíso, desde luego, pero que sí que en efecto el discurso colonial llevó muchas de estas herramientas de opresión, marginalización y exclusión. Y la gran ironía es que ahora se coopta el discurso postcolonial para resistir un discurso de derechos humanos que quiere de alguna manera desmontar las propias herencias del colonialismo. Y yo sé que ahí hay gente que dirá, bueno, pues ahí es que hay una tensión, quizás porque es a través de las mismas estructuras que llegó un discurso opresivo y ahora algo que quiere desmontarlo, ¿no? Y sí, podríamos tener esa discusión, pero sin lugar a dudas lo que hace la cooptación del discurso postcolonial es generar una falsa conciencia. La idea de que de alguna manera es parte de la tradición local de distintos estados el tener una postura marginalizante, excluyente y homofóbica, y que por tanto los discursos de justicia son externos y son una imposición. Entonces ahí también creo que el estudio vale la pena precisamente porque hace esa serie de reflexiones. Eh, Usa un marco donde nos habla de los viejos agentes, digamos, consolidados antes de los años 2000, los nuevos agentes y los aliados, ¿no? Es un marco interesante porque, bueno, nos ayuda a entender quizás agentes más viejos que estaban desde los 90 o antes, la Iglesia Católica, que claramente es mucho más vieja, las iglesias evangélicas, y quizás nuevas formaciones políticas,
En México tenemos varias, los partidos como Encuentro Social, Encuentro Solidario, Frena, el Frente Nacional por la Familia, serían de estos nuevos actores. Eh, y también nos menciona casos así en Brasil, en Polonia, de cómo se van configurando distintos grupos políticos que de alguna manera trabajan en colaboración con los viejos agentes, ¿no? Dice, ya hay un tercer grupo de agentes que son los aliados, que pueden ser aliados incluso en las propias academias, pueden ser think tanks, estos lugares donde la gente se dedica, digamos, a crear ideas, ¿no? Dice, y es en este ir y venir de estos tres tipos de grupos que se va impulsando esta, digamos, esta agenda antiderechos. Y dice, a pesar de que no es un movimiento centralizado, sí es un movimiento globalizado y sí es un movimiento donde fluyen, por ejemplo, muchas expresiones, ¿no? Y por ejemplo hay una parte donde muestra incluso cómo distintas organizaciones pro familia tienen exactamente los mismos logos, que son familias nucleares de gente abrazada, y te dice, son exactamente los mismos logos. Es decir, se exporta el branding, se exporta una estrategia de marketing, se exporta un discurso, que funciona en todos lados, y de hecho hay una observación curiosa, dice, hasta los chistes transfóbicos se exportan. Entonces, eso que quizás en algún momento quizás podríamos decir que simplemente es la viralización con las redes sociales, aquí te muestra que no, que de hecho hay todo un aparato de producción y de diseminación que está operando, y por supuesto no lo hace entre una lógica conspiranoica, porque de hecho te dice, esta marca la creó fulanito tal y la vemos recuperándose aquí y acá. Eh, y sí se muestran estas alianzas incómodas. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, habla de cómo la Heritage Foundation, que por supuesto es una organización que no solo ha actuado en Estados Unidos, sino también, por ejemplo, en África, y ha tenido la capacidad de financiar gente incluso en América Latina y en muchos lados, eh, que ahora que se estaba discutiendo la Equality Act en los Estados Unidos se oponían. Y cuando te dice todos los argumentos con los cuales se oponían, llama mucho la atención, por supuesto, que hay argumentos en defensa de la familia, hay argumentos en defensa de la naturaleza, y dice que también uno de los argumentos que se usaban es que había un borrado de mujeres, ¿no? Entonces ahí, por supuesto, vemos también cómo hay un ir y venir de argumentos, y por eso es muy interesante que dice, no hay que creer que todo el movimiento antiderechos necesariamente se mueve en el contexto de la derecha. Dice, de hecho, hay usos retóricos de lo que se llama el homonacionalismo o el femonacionalismo, que es la defensa de la nación y sus mujeres, o de la nación y sus homosexuales, que de hecho pueden estar al servicio de un movimiento antiderechos, por ejemplo, de los migrantes, por ejemplo, de minorías racializadas, incluso de migrantes LGBT y de minorías racializadas, incluso de personas que viven con VIH. Entonces te dice aguas, porque de repente te encuentras, como dicen en inglés, strange bedfellows, eh, de alguna manera aliados inesperados, ¿no? Entonces, pues yo sí les voy a dejar el link aquí abajo para que quien tenga interés en consultar el informe, pues lo haga. Yo digo que vale mucho la pena. Son 2 volúmenes, pero se leen bueno, no puedo decir que en una tarde, porque pues a menos que sea este escáner, pero bueno, sí me parece que a quien le interese, por ejemplo, ir pensando, pues, qué está pasando, puede ser una lectura eh, interesante. Y, y, y bueno, una de las cosas que también explora son las narrativas, los pánicos morales. Entonces, la idea es proponer una especie de marco analítico para ir dándonos cuenta de cómo se está operando un movimiento antiderechos en todo el mundo, eh, que tiene incluso un financiamiento importante, ¿no? La última cosa que diría, ya que estamos en el aniversario del COVID, por supuesto, es que por allí dicen que incluso se ha usado la retórica del COVID en muchos países para invocar la seguridad nacional, y paradójicamente en nombre de la seguridad nacional, también de alguna manera imponer una serie de roles, ¿no? Una serie de roles mucho más conservadores. Y por ahí lo que dicen, por supuesto, por supuesto no hay un vínculo mecánico ni automático, pero sí dice los efectos, digamos, antiderechos han sido potenciados por el COVID, ¿no?
la gente regresa al closet, los roles tradicionales se fortalecen. Dice, entonces, paradójicamente, esta situación ha debilitado a los activistas, a las ONGs, a la sociedad civil, e incluso ahí hacen una observación. Dice, hemos visto el debilitamiento de la sociedad civil eh, con un Estado que ha usado el COVID precisamente para hacerse mucho más presente. Y ponen varios ejemplos, ¿no? De cómo ha pasado. Digo, ya quien quiera lo verá con mucha calma porque son 150 páginas que no les voy a narrar en este video porque entonces se vuelve un largometraje. Y pues esos los hace la ContraPoints, no esta servilleta. Pero bueno, nos vemos en una semana y nada, cuídense mucho, bye bye.